Israel está llamando la Corte está llamando a que Israel mantenga abiertos el paso fronterizo de Rafah para que se facilite el acceso a la ayuda humanitaria. Es decir, ya no está solamente pidiendo en esas medidas cautelares que decíamos al principio que Israel se comprometa más, ¿no?, con la cuestión humanitaria, sino que está dando órdenes más concretas sobre en qué podría consistir esa decisión. Y pues lo primero para que eso pueda llevar a una mejora de la situación humanitaria y asegurar que no habría genocidio, que no se estaría produciendo genocidio, pues es el alto el fuego, o al menos el detener la operación militar en Rafah, que ha causado tanta consternación en la clase política israelí, señalando prácticamente que lo que se está pidiendo es que se rindan, ¿no?, que disuelvan el Estado de Israel, que bueno, eso es otra interpretación que también podremos hablar si queréis. Pero esas son las noticias de esta semana. Insisto, tenéis una noticia en la web, gratuita también, en la que explicamos esos 3 golpes que ha recibido esta semana, hoy que es domingo y acabáis de recibir la newsletter, además en vuestro correo. Pues tenéis este repaso, ¿no?, el reconocimiento de países europeos, que vamos a profundizar, la Corte Penal Internacional y ahora lo que os traía con este hilo, la Corte Internacional de Justicia. No sé si tenemos ya a Ángel con el Sí, audio creo que sí. configurado. Vale, sí, ahora se te escucha un poco mejor, yo creo. Ya no Y hay bueno, problemas de pues delay. vamos con esa primera valoración, si quieres, sobre esta noticia de la Sí. Corte Internacional de Justicia. Vale, bueno, pues este anuncio evidentemente hay que tener en cuenta que, por un lado, es la mayor corte internacional, es decir, es la corte a nivel mundial más importante en cuanto a relaciones internacionales. Fue creada junto con Naciones Unidas en 1945 y por lo tanto es, digamos, ese órgano jurídico de mayor peso dentro del orden internacional en el cual nos movemos, ¿no? Por lo tanto, su peso es tiene mayor significación que el de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional fue creada durante los años 90 con el Estatuto de Roma y principalmente es una iniciativa más europea, mientras que la Corte Internacional de Justicia tiene mucho más peso porque lo que juzga son estados, no personas. Es decir, la Corte Penal Internacional lo que se dedica es a perseguir jurídicamente individuos que han cometido mediante, ¿no?, cuando estaban en oficina, ¿no?, cuando estaban en un cargo, a cometer algún tipo de crimen. Principalmente lo que persigue son 3 tipos de crimen. Crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de genocidio, que es el máximo nivel, ¿no? Hay que tener en cuenta que la Corte Penal Internacional no ha puesto sobre la mesa crímenes de genocidio en ningún momento, sobre los líderes israelíes, por ejemplo. Y a diferencia, la Corte Internacional de Justicia, como digo, lo que hace es perseguir estados. Entonces lo que trata es de dirimir disputas entre estados. Y por eso sus jueces también son elegidos por los propios estados. Hemos escuchado mucho estos días, por ejemplo, a Israel quejarse de que el juez que preside, sobre todo que ha presidido esta última sesión, es un juez libanés, por ejemplo, y que tiene carrera política. Porque estos son cargos políticos principalmente, aunque tengan un carácter judicial, son cargos políticos y son elegidos por los estados. Igual que hay un juez también de Estados Unidos, hay un juez ruso, hay una jueza china, hay una jueza de Uganda. Igual que por el hecho de ser un caso que es contra Israel, dentro de la corte y dentro de los que deciden hay un juez israelí, por ejemplo. De hecho, entre los jueces que han votado en contra, ¿no?, esos dos han sido el juez israelí y la jueza de Uganda. Evidentemente sus decisiones no las toman en principio por una decisión política. Es decir, de principio jurídicamente ellos deben tener una posición de independencia, ¿no?, y juzgar en base a las pruebas que se ponen sobre la mesa. Pero en todo momento hay que tener en cuenta que como el Consejo de Seguridad y como todas las instituciones de la ONU están cargadas por las decisiones de los estados. Y por lo tanto ahí la legitimidad es distinta, tiene un carácter que no es el mismo que el de la Corte Penal Internacional. Entonces a esa hora es importante el hecho de que por eso mismo la carga y las declaraciones de los políticos estadounidenses no han sido tan duras contra la Corte Internacional de Justicia. Por ejemplo, Lindsey Graham, ¿no?, que es un político del ala pues neoconservadora del Partido Republicano, y pues como siempre el Partido Republicano ha sido muy crítico con el Estatuto de Roma y con la Corte Penal Internacional. No lo han sido con la Corte Internacional de Justicia porque entienden que es uno de los
una de las instituciones pilares del orden internacional construido de la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto no tienen la misma carga, digamos, además, sobre todo ideológica. Em, entonces, el significado de esta decisión tiene mucho más peso y sí que compete de manera más abierta a Israel. Israel no reconoce la legitimidad, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional, no forma parte de ella porque ni ha firmado ni ha ratificado el Estatuto de Roma, pero sí que forma parte de la Corte Internacional de Justicia y no le queda otra porque es una corte que forma parte del sistema de Naciones Unidas. Y por tanto, si estás dentro de Naciones Unidas, estás dentro del sistema de sus cortes, de sus tribunales. Esto significa que, por lo tanto, desmontar o sancionar, que esto sí que lo ha hecho Estados Unidos con la Corte Penal Internacional, por ejemplo, durante el periodo de Trump, por amenazar con perseguir, ¿no?, con órdenes judiciales contra militares estadounidenses, aquí no se está poniendo eso sobre la mesa y no se plantea porque eso significaría desmontar las propias Naciones Unidas, en parte. Entonces, esto tiene mucho más peso, mucha más significación, la decisión de la Corte Internacional de Justicia, y aquí sí que se va a vigilar mucho su cumplimiento, mucho más su cumplimiento. Y sí estamos viendo ya, digamos, un cambio de tono entre ciertos estados. Evidentemente, también, como todo, estará sujeta a interpretación. Yo creo, como se ha dicho por parte de la mayoría de juristas que yo he leído, la interpretación es bastante clara en el sentido de, si se lee en su contexto, lo que se viene a decir es que la operación militar en Rafa, por su propia naturaleza y por la situación, ya sería una operación que llevaría a esa destrucción parcial, total o parcial del grupo. Esa ha sido la interpretación mayoritaria, mientras que otros sectores lo que vienen a decir es que lo que ha prohibido la Corte, la orden que ha dado es las acciones que puedan llevar a esa destrucción total o parcial, pero no todas las operaciones militares en Rafa. Pero creo que es bastante interesante el hecho de que la Corte en su declaración lo que ha dicho es que se debe parar la operación militar en Rafa o cualquier otro tipo de operación que pueda llevar a la destrucción total o parcial del grupo. Entonces, yo creo que ahí quizá es donde está la parte clave, ¿no?, de esa enunciación. Después hay otras partes de esas medidas provisionales, porque aquí lo que estamos hablando de momento no es una decisión en firme de la Corte de si ha habido genocidio, sino que está haciendo es tomar medidas dentro de la Convención de Ginebra para prevenir la posibilidad de que se cometa ese crimen. Al menos esa es la base jurídica, ¿no?, de la Convención y de lo que ha decidido de las decisiones que está tomando el tribunal. Entonces, lo que hubo fue unas primeras medidas provisionales en enero. Después hubo una revisión en marzo, donde lo que se reiteró es que Israel tenía que cumplirlas. Y ahora sí que ha habido una introducción de nuevas medidas. Es decir, si mientras en marzo se rechazó las peticiones que hacía Sudáfrica, ahora mismo, si no recuerdo mal, prácticamente todas las medidas que ha pedido Sudáfrica las ha puesto sobre la mesa la propia Corte. Y eso incluye, por ejemplo, la cuestión de la ayuda humanitaria, ¿no?, que lo que han dicho a Israel es que debe abrir el paso de Rafa para que pueda entrar ayuda humanitaria. Y se lo ha dicho a Israel específicamente. Es decir, Israel ha estado insistiendo mucho en que es cosa de Egipto, pero realmente, por el acuerdo de Filadelfia, por ejemplo, Israel tiene derecho de veto sobre lo que entra y lo que sale de Gaza. Y sobre todo de lo que es el paso de Rafah. Y de hecho es que lo hemos visto estos 2 días, el tema de que activamente ha habido grupos dentro de Israel que han estado vandalizando, ¿no?, atacando, quemando camiones de ayuda humanitaria, parando camiones en las calles e interrogando a los conductores para ver qué carga llevaban. E incluso, pues bueno, a un hombre lo llegaron a apalizar y lo dejaron en el hospital. Em, Después, otra de las medidas ha sido la cuestión de las misiones. Esta es bastante importante porque la realidad es que aún no hay ninguna misión. Es decir, los órganos competentes que podrían tomar esta decisión de que hubiera una misión para investigar el genocidio son el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas y la Comisión de Derechos Humanos. ¿Vale? Cualquiera de estos podría decidirlo. Evidentemente, en el Consejo de Seguridad lo más seguro es que tendríamos un veto de Estados Unidos a esa misión. Pero los otros no existe la posibilidad del veto estadounidense y por lo tanto se podría tomar esa decisión a través de esos órganos.
pero de momento no tenemos ninguna misión. Y sin embargo, la propia Corte ya ha puesto sobre la mesa que Israel no debe bloquear ningún tipo de misión que se apruebe para hacer esa investigación y que debe preservar las pruebas. Em, y bueno, y por último, la cuestión de el informe, ¿no? Es decir, lo que hace la Corte cada vez es simplemente como decir a Israel que debe informar en un plazo de un mes sobre el cumplimiento de estas medidas provisionales. Mm, había una nueva suscripción, Roda 29, que se ha suscrito 12 meses, ¿no? Ujú. Y Sí, bueno, es una suscripción con Prime que como sabéis que hay que renovarlas manualmente, pues este debe de ser ya su primer año completo, ¿no? En total de suscripciones, así que gracias por este apoyo y el de todos los demás. Bueno, aquí hay una serie de preguntas, pero también hay una serie de comentarios que sí, quería hacer y claro, estamos hablando de las medidas que ha planteado la Corte Internacional de Justicia, que sí que van en consonancia con lo que pide Sudáfrica y que, claro, ahora nos parece algo ya menor, que no tenga un gran calado, pero la realidad es que al principio, cuando se planteó esta demanda, parecía algo loquísimo que la Corte pidiera un alto el fuego y que en esas primeras medidas cautelares se evitó poner de manera muy explícita, ¿no?, que hubiera una ujú, necesidad de parar las hostilidades. O sea, hubo como comentarios a favor, evidentemente, si se quiere prevenir un genocidio, de que no hubiera un conflicto armado, ¿no? Parecía como bastante evidente, pero no había una explicitación clara de lo que los israelíes interpretaron como un beneplácito para que se pudiera hacer, pero mejorando las condiciones humanitarias, ¿no? Lo que insiste Estados Unidos. Tiene derecho a la autodefensa, pero respetando el derecho internacional humanitario. Bueno, pues lo que estamos viendo ahora es prácticamente una enmienda a eso, y por 13 contra 2. O sea, hay que entender que el juicio no va de la invasión de Israel a Gaza, sino que va de genocidio y crímenes que se pueden estar cometiendo en ese marco. Entonces, no tiene necesidad de que haya un veredicto para que esto se pueda proponer o aplicar, pero sí que tiene sentido que en el marco de una investigación por crímenes contra la humanidad o de otro tipo se busquen formas sobre la operación armada para prevenir ese genocidio. Ahí es donde entra lo que nos comentaba Ángel de debe detener inmediatamente la ofensiva, pero también otros puntos como es el hecho de que se debe facilitar, garantizar el acceso de los investigadores de la ONU a la Franja de Gaza para que puedan investigar el genocidio. Es decir, están como señalando que se debe dar esa información, que se debe permitir la investigación, ¿no? Que se tiene que dar acceso. O sea, en principal, el núcleo de estas medidas va encaminado a continuar con la investigación del genocidio y a prevenirlo, aumentando esas medidas provisionales como es el alto el fuego, que no está de esa manera explicitado, pero sí que dice detener la ofensiva militar. Es lo que nos ha comentado Ángel de las zonas, de las formas y tal. Pero que veamos que esto va en una investigación sobre genocidio, que eso no hay que perder el foco de lo que hablamos. Claro, hablan también de eso, de mantener el paso abierto para la ayuda humanitaria y la información. Pero, como nos planteáis aquí en el chat, algunas personas preguntáis por la capacidad de imponer a esta corte, si un país no lo acepta, que se obligue a acatar las medidas que se pidan. Bueno, pues ahí es donde entra los distintos reconocimientos de legitimidad que le dan los estados, porque, insisto, una corte no tiene el monopolio de la fuerza sobre los estados, ¿no? Al final son los estados los que ceden ciertas competencias a todos los organismos internacionales. Entonces, nunca va a haber un organismo que pueda estar por encima de todos los estados. Tiene que haber un consenso entre cómo se impone eso. Y concretamente este es más relevante porque la Corte Internacional de Justicia, como depende de la ONU, y Ángel nos ha explicado los mecanismos que tiene la ONU para que se puedan imponer fuerzas sobre el terreno, bueno, pues ahora mismo eso no se está solicitando, pero si los estados estuvieran de acuerdo, se podría proceder. La cuestión es que esto, volvemos a lo mismo. Organizar una fuerza de paz o fuerza de intervención de la ONU no es tanto por cómo se organiza, sino si de verdad conviene, porque habéis señalado algunos, es Estados Unidos el actor que mantiene el apoyo a Israel fervientemente, y sin Estados Unidos no se puede forzar un alto el fuego aparentemente porque se ve como
legitimado Israel a continuar con la operación. Pero para imponer una operación terrestre sobre territorio israelí, no basta con que haya 190 países a favor. O sea, se trata de que haya un consenso en el que Israel acepte, si no, esto llegaría a una guerra internacional probablemente. O sea, que hay que entender que no es tan sencillo como que haya un mecanismo supraestatal que sea capaz de imponer a los estados. Al final son los estados los que van a decidir en ese orden internacional qué competencias se ceden y, bueno, pues se supone que se comprometen a acatar lo que dice la justicia internacional, pero ya están señalando algunos que parece que se está obligando a elegir entre respetar o mantener el apoyo al orden internacional basado en reglas del famoso orden liberal internacional o el apoyo que le quieren ofrecer a Israel y que en esa disyuntiva se puede perder los intereses occidentales, ¿no? Por eso es tan importante entender cómo funcionan estos organismos y cómo no pueden imponer nada, pero no pueden imponérselo a ningún país. El que acaba imponiéndolo es el hecho de que las grandes potencias, por ejemplo, el Consejo de Seguridad o Estados Unidos, decidan apoyarse sobre mecanismos como las fuerzas de paz o las fuerzas de intervención y las coaliciones internacionales para imponer lo que el marco legal, en este caso podría darlo la Corte Internacional de Justicia, pues les permita. Entonces yo creo que ahí hay que poner un poco el foco, ¿no? A ver, también teníamos la sub de Prime de Juan Martín Arango. Ahora mismo, gracias a los dos que le habían dejado, que hemos agradecido aquí en directo, estamos a ver si con 8 del objetivo logramos bueno, actualizar el bloque. Gracias a los dos. ¿Y qué más había por aquí? ¿Había alguna cosilla Sí, iba a más? decir. Claro, aquí por un lado lo que Sí, tenemos es que jurídicamente las decisiones de la Corte son vinculantes, es decir, todo lo que decide la Corte, básicamente cada Estado tiene la obligación de cumplirlo como tal. em, y, y quiere decir, lo que viene a decir la Convención de Ginebra es que todos los Estados tienen un deber de prevenir la consecución de ese tipo de crímenes, ¿no? De genocidio. sí, Entonces, en base a lo que dice la Corte y en base a esas obligaciones, cualquier Estado podría tomar medidas, podría estar en su derecho a tomar medidas. Incluso podríamos hablar, yendo más lejos, que cualquier Estado podría incluso actuar a veces unilateralmente, es decir, digamos que las actuaciones unilaterales que están dentro de lo aceptable, dentro del marco de Naciones Unidas, pues sería, es decir, medidas que corresponden a esa relación bilateral, como dejar de vender armas a Israel, ¿no? En esta situación. Pero incluso si nos, digamos, si se apegaran incluso a las últimas doctrinas, como el derecho a proteger, que es lo que se utilizó en Libia, incluso un Estado podría plantear algún tipo de acción que fuera más allá, ¿no? Pero el tema es que realmente, en base a la soberanía de los Estados y al sistema de Naciones Unidas, donde recae la decisión de cumplir esas resoluciones del tribunal, está en el Consejo de Seguridad, que es, así, por así decir, el máximo órgano de autoridad entre los Estados, que es quien puede interponer fuerzas, ¿no? Como decías tú. Entonces, realmente, por más que las decisiones del tribunal sean vinculantes, recae una decisión política porque al final estos son órganos de relaciones entre Estados. Es decir, aquí no estamos hablando de una relación unilateral en la cual el Estado tiene el monopolio de la violencia. Estamos hablando de relaciones entre entes que en teoría son iguales entre sí. Es decir, que ninguno está por encima del otro. Evidentemente, esto es en la teoría, por encima, ¿no? La realidad es que, por un lado, existen una serie de estructuras que damos poder a unos estados sobre otros, porque básicamente representan la foto de una relación de poder dada en un momento como es el fin de la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que hace que unos estados tengan derecho de veto. Y también, evidentemente, la propia fuerza en sí que tiene cada estado. Es decir, Estados Unidos, aunque no tuviera poder de veto, digamos, seguiría teniendo una influencia enorme a través de su poder militar. Entonces, lo que ocurre es que a través del Consejo de Seguridad seguramente no se pueda aprobar ningún tipo de medida, digamos, cautelar o de sanción o, o de interposición para cumplir con las decisiones del tribunal. Porque, es decir, seguramente esta decisión se lleve al propio Consejo de Seguridad, eso es lo que se está hablando y es en lo que se está trabajando por parte de ciertas delegaciones diplomáticas,
pero el resultado más probable de esa reunión, de ese debate en el Consejo de Seguridad, sea un veto de Estados Unidos a cualquier tipo de decisión que plantee castigar a Israel Ujú. por violar las órdenes de la Corte, por ejemplo. Bueno, que tenemos una sub de Jazz Bird en Prime también, gracias. Recordad que con Prime os sale gratis. Si queréis aportar también de otra manera tenéis las opciones de pago y de regalo, pero nos ayudan un montón también las suscripciones de Prime. Muchas gracias. Bueno, con respecto a esto, claro, es verdad que yo comentaba que al final son los estados los que tienen la capacidad o el poder, ¿no?, de impedir o de lanzar una guerra, pero que, bueno, una guerra, una intervención, pero que yo creo que en este caso se convertiría en una guerra internacional, porque Israel no iba a permitir que se dé, y con el apoyo de Estados Unidos, que se mandara una fuerza de paz o de lo que sea internacional, sea en el marco que sea. Si ya está categorizando de antisemita a la Corte Internacional de Justicia, a la Corte Penal Internacional y a todos los organismos que hablan de esos crímenes, pues no parece que fuera a tolerar una fuerza de paz interpuesta por un Consejo de Seguridad en el que incluso Estados Unidos no tuviera derecho a veto, ¿no? O sea, creo que es evidente que ahí la fuerza de Estados Unidos es un factor muy importante, pero incluso aquí recogiendo lo que comenta Ángel, incluso siguiendo la legalidad, que para eso es para lo que existe el derecho de veto, ¿no? Al final, los grandes países, sabiéndose la fuerza que tienen, no se permite que sin su acuerdo se puedan interponer esas fuerzas de intervención. Entonces, siguiendo esa legalidad, Estados Unidos puede vetar la decisión de enviar ningún tipo de fuerza que imponga el alto el fuego. No hace falta quizá que lleguemos a ese punto porque lo que se votará en el Consejo de Seguridad no creo que sea el imponerlo, sino el que se apoye, no sé, un alto el fuego inmediato. Es decir, ya Estados Unidos toleró en su momento que saliera adelante una resolución pidiendo el alto el fuego y hubo críticas desde Israel a Estados Unidos. Pero ahora que lo que está diciendo es, veremos a ver la letra pequeña, ¿no? Pero aparentemente se habla de que sea recoger la orden de la Corte Internacional de Justicia. Ya no estamos hablando de una petición de ningún tipo, ni un apoyo a un alto el fuego en el Consejo de Seguridad. No, estamos hablando directamente de una exigencia, digamos, ¿no? De la Corte Internacional de Justicia. Y claro, en el marco de esto que comento, que comentabas tú también antes, Ángel, hay alguna pregunta y es eso, ¿qué pueden hacer los países por imponer de alguna manera? O si no se puede imponer, ¿hay alguna consecuencia para Israel? Porque realmente has dicho que son vinculantes, pero cuando salieron las primeras cautelares yo recuerdo que dijeron que no es vinculante. Lo dijeron con la interpretación de Estados Unidos y de Israel, no así el resto de los países. Ujú. Claro, es decir, como digo, ¿no? Al final el sistema funciona por una serie de relaciones que no se basa al poder jurídico, sino al poder político y militar. Y por lo tanto, es decir, esas medidas cautelares están siempre sujetas a lo que decidan hacer los propios estados, mientras no haya em, qui- un estado más fuerte que las imponga. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en los casos de Irak o de Libia, ¿no? En los cuales básicamente se utilizaba mm, no como base, sino simplemente como pantalla de legitimidad. Es decir, se utilizaba este tipo de organismos para justificar el uso de la fuerza. En el caso de Irak, por ejemplo, se pusieron inspectores, ¿no? Sobre la cuestión de las armas nucleares, y cuando digamos que la vida útil de esos inspectores ya no servía, Estados Unidos se quiso librar de ellos lo antes posible porque no demostraban que hubiera armas nucleares. Y de la misma forma, ¿no? Pues en el caso de Libia simplemente se utilizó la autoridad del Consejo de Seguridad para utilizar el uso de la fuerza para apoyar a los propios rebeldes contra Gaddafi, ¿no? Sí, ahí también hemos visto muchas veces cómo se ha acusado de extralimitación, ¿no? En las medidas, Hmm. en la imposición de las medidas que, bueno, puede dar amparo de alguna manera las instituciones supraestatales. Preguntaban también por la posibilidad de sanciones, si los países podrían sancionar a Israel en el caso de que no se aplique lo que Hmm. dice la Corte. Sí, la cuestión es que las sanciones es algo unilateral de los estados. A ver, en teoría,
Es decir, un Estado puede llevar a cabo sanciones, digamos, poniendo medidas restrictivas al comercio, eso sería un tipo de sanción, o limitando que oficiales de ese país puedan viajar al país que impone las sanciones. Eso serían, digamos, el tipo de sanciones que corresponden a la relación bilateral y que son soberanía de ese país. Pero, aunque bueno, también estarían, por ejemplo, podrían estar sujetas a litigios dentro de la Organización Mundial del Comercio, dependiendo de cómo se tomen, porque ahí evidentemente también existen otro tipo de relaciones comerciales que están sujetas a derecho. Pero, por ejemplo, Estados Unidos impone muchas sanciones que, digamos, dentro del marco del sistema internacional de las Naciones Unidas, no son estrictamente legales, que son, por ejemplo, las sanciones a terceros. Es decir, no solo yo impongo sanciones, es decir, no solo yo te prohíbo hacer X tipo de transacciones económicas o te bloqueo la entrada a ciertas instituciones financieras, que eso afecta a tu capacidad de pedir crédito, por ejemplo, y te dificulta en ese sentido el acceso a básicamente a tener deuda, sino que además incluso pone sanciones a terceros. Eso significa que sancionas el hecho de que otro país te compre petróleo, por ejemplo. Que eso lo hace con Irán o con Venezuela o con Rusia. Es decir, sanciono a empresas de China que comercien con petróleo ruso. Eso es un tipo de sanciones que dentro del sistema internacional no son legales, sino que son sanciones que deberían de pasar por el Consejo de Seguridad. Y es el Consejo de Seguridad quien debería de tomar esas decisiones, en teoría, ¿no? Entonces, como tal, sí, se podrían imponer sanciones perfectamente, tanto unilaterales en el sentido bilateral, como a través de los propios órganos pertinentes de Naciones Unidas. Claro, claro, eso es lo que comentábamos antes, ¿no? Que la forma de imponer de los países, ya sea por la fuerza o por otro tipo de coerción económica o política, al final tiene que ser unilateral. No hay Lo que pasa es no hay que un organismo, sí. lo que pasa es que las sanciones, evidentemente, tienen sentido para quien tiene ese músculo económico, principalmente. Para quien tiene acceso a esas instituciones internacionales y puede bloquearte el acceso a las mismas. En ese sentido, es Estados Unidos quien pone sanciones y por lo cual tiene sentido hablar de las sanciones de Estados Unidos. No se habla de las sanciones de Rusia o de China porque, aunque a veces, digamos, China sí que tiene más músculo para imponer sanciones, pero Rusia, ¿qué sanciones te va a imponer? Quiero decir, si no tiene, es decir, por ejemplo, en acceso a ciertas materias primas, pues sí que llega a todo cierto control de controlar el grifo, ¿no? De la llave del gas, por ejemplo. Pero, o los países productores del petróleo pueden ejercer presión económica a través de eso. Pero digamos que a Estados Unidos no le afecta si no puedes viajar, sus oficiales no pueden viajar a ese país. A Estados Unidos no le afecta porque no controlas el sistema financiero internacional. No controlas el acceso al dólar, que es básicamente la moneda mundial en ese sentido. Por lo tanto, es el dólar el que da el poder económico a Estados Unidos para sancionar a quien le dé la gana. Porque es Claro. la divisa internacional. Y tiene varias herramientas, quiero decir, lo mismo pasa con una fuerza armada. Si ahora mismo, que no estamos quizá en la época, ¿no? Pero en el año 2000 era más viable, Estados Unidos decide que va a aplicar por la fuerza una resolución de Naciones Unidas que a lo mejor a día de hoy no se podría aplicar por la fuerza porque implicaría una guerra con más países, ¿no? Entonces decide, pues yo puedo mandar una fuerza armada, pero a lo mejor Sudáfrica no puede mandar una fuerza armada a Israel. Me explico, ¿no? O sea, al final las herramientas bilaterales las tiene igualmente el que puede. O sea, siguen siendo los estados los que se han dado un marco, son esas reglas del mundo de las que se habla tanto, pero que en la práctica sirven cuando esos países están de acuerdo. O sea, es un marco que se han dado, no es... por eso se habla de que es vinculante o no es vinculante, pero no es estricto, digamos. No puedes imponerlo. Pero bueno, esto es una cuestión que hemos hablado por las preguntas que nos habéis hecho de la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué pasa si no se cumple con las nuevas medidas que ha planteado? ¿Se puede sancionar? ¿Se puede intervenir? ¿Se puede forzar? ¿Qué países estarían en eso, no? Y claro, aquí hay otro dato que igual es un poco más claro con esto que planteaba de la disyuntiva entre respetar ese orden internacional o apoyar a Israel y a sus intereses.
Eso se está empezando a escuchar también en Alemania, en Reino Unido, pero por supuesto en Estados Unidos donde más. La cuestión ahora es, la Corte Internacional de Justicia tiene una legitimidad, pero la Corte Penal Internacional, que es donde alguna persona nos preguntaba, no, lo que se ha hecho es todavía dar una petición de que se le detenga, pero no se ha decidido que vaya a ser así. Bueno, eso es la Corte Penal Internacional, que es la que puede perseguir, como ha explicado Ángel antes, a los individuos, que ha solicitado a través del fiscal general una orden de arresto contra Benjamin Netanyahu, primer ministro, contra Yoav Gallant, el ministro de Defensa, y contra la cúpula de Hamas, incluyendo al líder en Gaza, Yahya Sinwar, al líder político, ¿no? En general, que se encuentra en el extranjero, Ismail Haniyeh, y también contra el líder de las brigadas Al-Qassam, Mohamed Daif, ¿sabéis? La fuerza armada de Hamas. Entonces, todas estas personas se supone que los países firmantes, miembros de la Corte Penal Internacional, se comprometen a que las van a detener para que puedan ser juzgadas. Falta todavía que pase por los jueces, si no me equivoco, pero Sí, igualmente es importante el fiscal general. Y aquí es donde quizá podríamos entrar, Ángel, en el punto de la legitimidad que se le da a los organismos internacionales, que hemos hablado para la ONU, es bastante más clara, pero para un organismo como la Corte Penal Internacional, donde los grandes no forman parte, bueno, pues, ¿en qué puede derivar esto? ¿Se le podría detener? Porque Francia, Alemania han dejado caer que igual sí se le podría detener bueno, a Netanyahu o a cualquiera de los que he mencionado. No sé, ¿qué podemos analizar de esto? Sí, bueno, en primer lugar, por explicar, porque la vez que comentamos, o al menos que yo comenté, la cuestión de la Corte Penal Internacional, es justo cuando acababa de salir, de última hora, y estuvimos aquí explicando así lo más básico, y yo no tenía fresco los mecanismos de cómo funciona la Corte Penal Internacional, y por lo tanto, de hecho, se me preguntó si la orden iba inmediatamente a ponerse la orden de arresto y por lo tanto se iba a llevar a cabo desde ese momento. Y la verdad es que no lo sabía y simplemente dije lo que creía, pero no podía hablar con seguridad. Entonces, ahora que he podido mirarlo bien, la cuestión es que eso tiene que pasar a un tribunal, ¿no? Al tribunal correspondiente, y el tribunal no es algo meramente burocrático, como pensé en su momento, sino que tiene poder para quitar esas órdenes. Es decir, podría, por ejemplo, no causar a nadie, podrían causar a unos y a otros no, podrían causar por unos cargos y por otros no. Por lo tanto, eso está totalmente en el aire y no está nada claro. Si no voy mal, eran 3 jueces y uno era de Benin, otro era francés y el tercero no recuerdo ahora mismo. Y bueno, estos jueces podrían decidirlo en unos días, en 6 meses, en un año. No hay una fecha. Es decir, eso depende de los mismos jueces. Y algo curioso, mientras que con Rusia no se anunció la orden de arresto hasta que no hubo aprobación por parte del tribunal, en este caso se ha anunciado antes la orden que la aprobación del tribunal. ¿Vale? Es decir, eso depende del propio fiscal. El fiscal ha querido hacer el anuncio, imagino que por cuestiones políticas, es decir, de que la propia institución estaba muy cuestionada, después de 7 meses de espera a que tomara cartas en el asunto, ¿no? Y decidió sacarlo en CNN, de hecho. Si no, es decir, no hay nada más claro del Sí, hecho de que creo que fuera sí, que con una fue intención así. política, ¿no? Y por lo tanto, no sabemos cuándo el tribunal tomará la decisión, ¿no? De hecho, Eso por nos un lado. preguntaban en el Sí. chat justo por la fecha, de si se sabe, pero claro, no se Sí. sabe. Igual esto de haberlo hecho público mete presión para que los jueces, pues es que ahora si de repente se desdicen, ¿no? No es como si hubieran hecho como en el caso de Rusia, directamente no se anunciarían órdenes de detención, porque tendría que haber pasado por fiscalía y por los jueces. No, aquí se ha hecho un anuncio ya, es decir, ahora tener que Sí. desdecirse igual perjudicaría más a la imagen de la Corte, pero un dato clave es eso, ¿no? Que pueden Sí. decidir los cargos. Entonces, a lo mejor se les pide, pero se rebajan los No todos los cargos. cargos, sí, sí. También algo que ha reiterado el propio fiscal es que es un caso abierto, es decir, que dependerá de lo que ocurra sobre el terreno. Yo entiendo que realmente también al haberlo anunciado previamente es una manera de advertir a los líderes israelíes y decirles, si no arregláis este problema,
los cargos van a seguir adelante e incluso puede que haya cargos peores, ¿no? Porque como decía antes, Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional lo que juzga son 3 instancias. Crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes de genocidio. En este caso estamos hablando de 2. Para ambos casos, tanto los líderes de Hamas como los líderes israelíes se les ha pedido cargos tanto de crímenes de guerra como de crímenes de lesa humanidad. Entonces, como tal, eso está sujeto a, evidentemente, lo que ocurra, a lo que se dé, ¿no? En base a lo que los propios fiscales y los jueces vean sobre la marcha, imponer más o menos. Ahora, sobre que se lleve a cabo esto en el caso de que se apruebe por parte de los jueces. Como decías, ¿no? Es una institución bastante nueva, es de los años 90, es de la posguerra fría. Es decir, es del momento de triunfo del orden liberal internacional, de hegemonía, digamos, de la esfera occidental después del fin de la Guerra Fría, y por lo tanto es un momento en el cual de triunfo de la Unión Europea y de expansión hacia el este, en el cual pues, se quiere como ampliar los horizontes, se introduce el tema del derecho a proteger, la obligación, y si bastantes sectores, lo que viene a ser la Unión Europea, empujan para este tipo de tribunales y lo hacen de manera independiente a Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, de hecho, el debate que hay en ese periodo, precisamente, es sobre la camisa de fuerza que supone básicamente el derecho internacional para tomar acciones unilaterales. Es decir, es el periodo justo anterior a Bush, que es el que decide la guerra de Irak de manera unilateral, invadir un país sin la ONU de por medio, ¿no? Sin autorización, como ocurre, por ejemplo, en otras instancias que sí que hay autorización. En la guerra de los Balcanes sí que hay algunas autorizaciones, por ejemplo, en Kuwait, que es el mejor ejemplo, digamos, de triunfo de ese sistema internacional. Pero lo que hay es un debate muy fuerte y un crecimiento de los neoconservadores que, si bien defienden ese orden liberal y lo que quieren es imponer, lo que ellos dicen, imponer la democracia, hay una crítica muy fuerte a la camisa de fuerza que supone el derecho internacional para que Estados Unidos pueda realmente, ahora que tiene la hegemonía, proyectar su poder totalmente sin ningún tipo de restricción. En cambio, en la Unión Europea, que también están, por así decir, borrachos de poder, con ese momento triunfal de lo que ha supuesto el liberalismo a nivel de relaciones internacionales, incluso hay algunos que están hablando a principios de los 2000 y bastantes autores, esto lo explicamos en el libro que escribimos Alejandro y Jorge y yo, sobre la cuestión de cómo la Unión Europea en ese momento habla incluso del nuevo imperio, de la nueva civilización, sustituir con el euro a Estados Unidos, en la hegemonía, y de ahí surgen esas instituciones. Son instituciones que, si bien entran dentro de los parámetros de ese orden de Estado que ha construido Estados Unidos, de cierto modo empiezan a divorciarse y empiezan a independizarse, ¿no? De Estados Unidos. Y Estados Unidos no está de acuerdo con ese tipo de instituciones y siempre ha sido muy crítico con la Corte Penal Internacional. Entonces, hay que entender el mayor celo de la Unión Europea en respetar las órdenes de arresto y por esas declaraciones de Alemania, por ejemplo, que es un país que digamos que de primeras es muy adverso a llevar una orden de arresto contra un líder judío, por su propia, por la conciencia de su construcción nacional de posguerra, ¿no? Pero por la propia historia europea y por la idea de que son estas instituciones lo que unen y previenen un enfrentamiento entre los nacionalismos europeos, ¿no? Que es toda esa idea de la paz europea, etc. Aquí hay mucho más miedo a romper esas normas, a romper ese orden internacional. Y por lo tanto parece que de momento en la Unión Europea se decanta mucho más a la idea de llevar a cabo esas órdenes de arresto y cumplir con esas reglas, ¿no? Bueno, aquí ya, insisto, es entrar en